Se quiere medir la anchura de un canal de orillas paralelas. Desde dos puntos A y B de una orilla se observa un punto C de la otra orilla. Desde el punto A, las visuales a los puntos B y C forman un ángulo de 66 grados, mientras que desde el punto B, las visuales a los puntos A y C forman un ángulo de 70 grados. Calcular la anchura del canal si la distancia entre los puntos A y B es de 55 metros. Muy bien, tenemos un canal, dice que es de líneas o de orillas paralelas, están hablando de, y nos están pidiendo la distancia que hay o la anchura de este canal. Muy bien, vamos ahorita a hacer una suposición. Voy a suponer que acá está mi punto A, voy a suponer que acá está el punto B, y en alguna parte entre A y B se encuentra el punto C. Muy bien, dice que desde el punto A las visuales a los puntos B y C, que es esta línea, y la línea que está de la orilla, vemos que las visuales se refiere a la línea o el ángulo que se forma de ver B y luego C. Entonces ahí nos están hablando de 66 grados. Y ahora, si uno está en el punto B y observa el punto A y luego va hacia el punto C, ese ángulo que se crea es de 70 grados. Y la distancia entre A y B es de 55 metros. Me están pidiendo la anchura del canal, o sea, me están pidiendo este valor. Yo le puedo llamar H. Sabemos que aquí hay 90 grados, eso es importante. ¿Y cómo sé yo que el dibujo está correcto? Por ejemplo, si me hubiesen dicho que la visual de B era un valor mayor a 90 grados, visto A y C, quiere decir que aquí está el 90. Esto solo es una suposición. Si yo necesito un ángulo acá, quiere decir que entonces el valor de C debería de estar fuera, o no estaría entre A y B. Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces me están pidiendo H, que es la altura, y esto se asemeja mucho a un problema de un globo, ¿sí?, que se encuentra a una cierta altura, solo que esto está en el suelo, pero se resuelve igual. Yo necesito encontrar uno de los dos lados que se encuentran de las líneas de visión. Vamos a calcular este que está acá y vamos a usar ese triángulo. Ahora, ¿qué valores puedo asumir que no me están dando? Este ángulo de acá completo, si aquí hay 66 y aquí hay 70, este es de 44 grados. Sí, eso es bien importante. Muy bien, calculemos la X. X es igual al lado que conozco, seno del ángulo opuesto a X, que en este caso es 70, seno del ángulo opuesto a 55, que en este caso es 44. Ingresamos los valores y obtenemos 74.4 metros. Entonces yo ya puedo decir que aquí es 74.4. Ahora, el triángulo que yo voy a utilizar es este de acá, nada más. Vamos a calcular H. H es igual al lado que conozco, seno del ángulo opuesto a H, 66, seno del ángulo opuesto a 74.4, que en este caso es 90. Ingresamos los datos y obtenemos un valor de 70.7 metros. Y ahí tenemos la anchura del canal. Vemos que es bastante práctico y bastante fácil resolver estos problemas. Una casa se ubica a 100 metros de una fábrica y 150 metros de un colegio. El ángulo que se forma desde la casa hacia los dos lugares antes mencionados es de 75 grados. Determinar la distancia entre la fábrica y el colegio.
Muy importante hacer primero un esquema. Vamos a situar acá la casa. Ahora bien, vamos a situar por acá la fábrica. ¿Y qué conocemos de esos dos datos? Que hay una línea y la distancia es de 100 metros. Ahora, el colegio se encuentra a 150 metros, pero algo muy importante es este ángulo de 75 grados. Quiere decir que yo lo debo de colocar, sabemos que por acá estarán los 90 grados. ¿Sí? En esa línea roja que yo puse ahí imaginaria, por ahí irán los 90 grados, pero eso no me sirve de referencia. Quiere decir que los 75 grados más o menos estarán por acá. Entonces vamos a tirar una línea, es un poco más extensa porque acá estará el colegio y acá hay 150 metros. Y me están pidiendo que yo calcule, y eso es importante, lo vamos a poner con otro color. Me están pidiendo que yo determine la distancia entre la fábrica y el colegio. Muy bien. Me dicen que entre la línea de observación, ¿sí? O el ángulo que se forma desde la casa hacia los dos lugares es de 75 grados. Muy bien, acá me estoy encontrando con un triángulo del cual yo no conozco más ángulos, solo conozco dos lados. Cuando yo conozco, y esto es bien importante, lo vamos a tratar de hacer un pequeño esquema acá. Cuando yo conozco este valor y el ángulo que está entre ellos, eso es un indicativo de que debo de utilizar ley de cosenos. Es la forma más práctica. Entonces, vamos a aplicar la ley de cosenos y la vamos a utilizar, o sea, voy a escribir la fórmula de la ley de cosenos que dice que C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB coseno del ángulo opuesto a C, que en este caso es C mayúscula. ¿Sí? Igual puede ser A o puede ser B, eso no importa. Lo que es importante es conocer cómo se utiliza. Entonces voy a decir X y aquí irían los dos lados que ya conozco. En este caso sería 100 al cuadrado más 150 al cuadrado menos 2 veces 100 por 150, y eso multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a la X, que en este caso es 75. Ingresamos eso en la calculadora y obtenemos 157.3 metros. Acá es bien importante que a la hora de usar mi calculadora, si no es de escritura natural, pues todo esto debe ir dentro de un paréntesis para poder obtener la respuesta correcta. Bastante simple. El ángulo de elevación para ver la orilla superior de una estatua es de 30 grados y para ver la parte inferior el ángulo de depresión es de 10 grados. Determinar el tamaño de la estatua si la distancia desde donde se observa es de 20 metros. Muy bien. Algo muy importante antes de iniciar con el dibujo es darme cuenta que me están hablando de un ángulo de elevación y otro ángulo de depresión. Quiere decir que no están los dos ángulos en el mismo sentido. Eso me indica que el observador está en un punto intermedio de la figura. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de hacer el dibujo un poco grande para que los ángulos, porque el ángulo de 10 grados es pequeño y nos puede causar problemas a la hora de quererlo ver. Vamos a suponer que esta es la estatua. ¿Sí? Y en algún punto intermedio se encuentra el observador a 20 metros. ¿Sí? Cuando digo intermedio me refiero únicamente a una cuestión de posición. Como el ángulo de elevación es mayor que el de depresión, quiere decir que se encuentra más cerca de la parte inferior. Vamos a colocar al observador en esta parte. Aquí está el observador. Muchas veces en algunos libros lo vamos a encontrar como una figura así, que es como un indicativo de un ojo, ¿no? Muy bien, ahí está el observador y ve desde acá la parte superior y también
logra ver la parte inferior, que conocemos que el observador se encuentra a 20 metros. El ángulo de elevación es de 30 grados y el ángulo de depresión cuando es hacia abajo de 10 grados. Y me están pidiendo determinar la altura de la estatua o el tamaño de la estatua. Entonces, ahí vemos un triángulo, ¿verdad? Y dentro de él dos triángulos rectángulos, recordemos que acá hay 90 grados. Entonces, vamos a comenzar, porque para yo poder determinar la H necesito uno de estos dos lados de observación. Vamos a calcular este de acá. ¿Qué datos puedo conocer rápidamente? Si aquí hay 30 grados, si aquí hay 90, acá en esta esquina hay 60 grados, y en esta de acá abajo 10 más 90 me hacen falta 80 grados. Entonces, para que a alguien no se le complique, ¿sí?, vamos a comenzar calculando la X. En este caso estoy utilizando el triángulo completo, por eso mejor voy a hacer un dibujo aparte, ¿verdad? Para que acá tengo 30 más 10, 40, acá tengo 80 y acá tengo 60. Ahora bien, veo que no conozco ningún lado, ¿sí? No conozco ningún lado, porque el 20 se encuentra por dentro del triángulo. Por eso es que primero voy a calcular la X. Para calcular la X ahorita solo me voy a preocupar de utilizar este triángulo que está en color amarillo. Entonces yo digo, X es igual, lado que conozco, 20, seno del opuesto a X, que en este caso es 90, seno del opuesto a 20, que es 60. El seno de 90 lo podemos omitir porque es 1. Entonces esto me va a dar 23.09 metros. Entonces yo ya conozco este valor de acá. Y ahora para calcular H, como conozco los tres ángulos, puedo utilizar ley de senos. H es igual, lado que conozco, seno del opuesto a H, seno del ángulo opuesto a 23.09, ingresamos los datos y obtenemos 15.1 metros. Y tenemos resuelto el problema, bastante práctico. Vamos con otro ejemplo. Una rampa tiene una inclinación de 20 grados con la horizontal y una longitud de 10 metros. ¿Qué inclinación y qué ángulo de inclinación deberá tener el soporte de la rampa si la base del soporte debe estar a 13.5 metros del punto donde empieza la rampa? Muy bien, vamos a dibujar acá una rampa. Vamos a colocarla acá. Acá tenemos nuestra rampa. Y la rampa pues tiene una inclinación de 20 grados con la horizontal y tiene una longitud de 10 metros. Ahora bien, ¿qué puedo yo deducir? Me están hablando que voy a colocar un soporte, ¿sí?, algo que va a detener a la rampa. Ahora, alguien puede pensar que puede estar en línea recta, puede estar hacia la izquierda o hacia la derecha, pero el hecho de que me están hablando que se encuentra a 13.5 metros, que sí está un poco más, es más grande que la rampa en sí, la distancia quiere decir que va a estar por acá, ¿verdad? Acá va a estar el soporte a una distancia de 13.5 metros. Y lo que me están preguntando es, la longitud del soporte, llamémosle X, y el ángulo de inclinación que tendrá, que sería este de acá.
Podríamos ponerle cualquier, incluso le podemos poner un símbolo de interrogación. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Veamos un solo triángulo para que nos pueda quedar más claro. No sabemos cómo es el triángulo, en realidad sabemos que acá tenemos 13.5, acá tenemos 10 y aquí el ángulo es de 20. Me están pidiendo esto y me están pidiendo esto. Muy bien, vamos a recordar que si yo conozco dos lados y el ángulo que se encuentra por medio o de por medio, yo puedo aplicar ley de cosenos. ¿Cómo se aplica en este caso la ley de cosenos? X es igual a la raíz cuadrada de los lados que conozco al cuadrado, que sería 10 al cuadrado más 13.5 al cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de esos dos lados, 10 por 13.5, coseno del ángulo opuesto a X, que en este caso es 20. Eso me da un valor de 5.34 metros. Ahora bien, ya conozco el valor de X, decimos 5.34. Muy bien, cuando conocemos los tres lados de un triángulo podemos encontrar cualquiera de sus ángulos aplicando igual ley de cosenos, pero para ángulos. Voy a escribir por acá la fórmula. Por ejemplo, si yo quiero el ángulo C, que es el más común, es cos menos 1, coseno inverso, del lado opuesto a C, que sería C cuadrado, menos la resta de los otros dos lados al cuadrado, menos 2 veces, y se ponen esas dos mismas letras que están restando, y ya está terminado. Entonces, ¿podemos escribirle letras al triángulo para que se me facilite? Sí, pero puedo hacer lo siguiente, es más fácil hacerlo de esta manera. Quiero ese ángulo, sé que es coseno inverso. Muy bien, voy a comenzar con el lado opuesto al ángulo que quiero conocer. Veo que el opuesto es 10. Ya con eso el resto es fácil. Porque sería 10 al cuadrado menos, ahora le resto los otros dos lados, siempre al cuadrado. Sería 13.5 al cuadrado y menos 5.34 al cuadrado. En la parte inferior siempre va a ser menos 2 veces y multiplico los dos números que se encuentran restándole al 10, que sería 13.5 y 5.34. Ingreso eso a una calculadora y obtengo el resultado, que es 39.8 grados, prácticamente 40 grados de inclinación con respecto a la horizontal, por supuesto. Ahora bien, uno de los problemas que se pueden dar con las calculadoras es que si es lineal hay que recordar que va un paréntesis acá, y en este caso necesitamos uno para la parte superior y uno adicional para la parte inferior. Eso es si la calculadora es lineal y no es una calculadora de escritura natural. Eso es bien importante. Para dar en un blanco que se encuentra a 1500 metros de distancia, la mira láser se inclina sobre la horizontal 0.25 grados, apuntando la parte superior del objetivo. Se determina que al disparar el proyectil impacta en la mitad del objetivo. Se supone que el objetivo tiene su base en la misma línea horizontal de medida del disparo. ¿Qué tamaño real tiene el objetivo? Muy bien. En realidad, el problema, aunque se pueda ver complejo, vamos a suponer que acá está el láser y acá estará la base del objetivo, y nos habla de que el láser apunta hacia la parte superior. Lo estoy exagerando un poco porque 0.25 grados es muy poco y se encuentra a una distancia de 1500 metros. Hay algo muy importante, dicen que al salir el proyectil o al salir el objeto disparado, no podemos esperar que lleve la misma trayectoria. Va a comenzar de esa forma y va a comenzar a tener una caída, ¿sí?
que va a llegar a la mitad. Aquí pues no queda en la mitad porque está exagerado el dibujo, pero toda esa información adicional en realidad ya no es importante, porque el láser, ese sí no tiene deflexión, está llegando acá y me están pidiendo el tamaño del objetivo. Vemos que H entonces es igual, ¿verdad? Acá tengo 90 grados y es importante saber que este ángulo de acá es de 89.75, porque la suma de los tres ángulos tiene que dar 180. H es igual al lado que conozco, seno del ángulo opuesto a H sobre el seno del ángulo opuesto a 1500. Al ingresar los valores obtenemos aproximadamente un valor de 6.55 metros, que esa debería de ser la altura de la silueta o del objetivo. Es importante tener en cuenta que nos están hablando de que está apuntando a la parte superior, si no, no sabríamos tener un punto de referencia, y adicional que la base del láser es la misma en línea horizontal que la del objetivo, porque si no podríamos pensar que el láser se encuentra en el centro, entonces nuestra silueta tendría posiblemente el doble de tamaño. Entonces es bien importante leer bien el problema para poder saber cuál es el planteamiento correcto y obtener la respuesta correcta.